¿Qué no, ¿por qué se escucha tanto? ¿Ah? Sí. Hola. Hola. Ay, hola, perdón, que estoy tratando de... Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo les había planteado una entrevista para hoy con el doctor René Sotelo, ustedes ya lo conocen, es muy famoso, por aquí también. Y vamos a hablar de un tema que a los hombres avergüenza, yo no sé por qué, a mí me gusta hablar de todo realmente. Tengo que decir que incluso me gusta hablar este tema como que le cogí mayor intención cuando fui testigo de que a los hombres les da un poco de vergüenza esto. Ay, muchas gracias para las personas que me están felicitando, de verdad, muchísimas gracias. Voy a invitar ya al doctor, déjame un segundo que lo voy a invitar, si está por ahí, me está escuchando, no sé, aquí está. Bueno, ya le invité. ¿Qué nos avergüenza? Les avergüenza hablar sobre salud. Les avergüenza hablar sobre importante tema. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando. Espero que el doctor me acepte. Gracias a Machala, a Cuenca, los veo por ahí conectados, a Manta, qué lindo que es Manta. Milagro, Orellana, fantástico. Un saludo para todos, muchísimas gracias, de verdad. Esmeraldas, qué bonito. Sí, sí, la verdad es que me parece, o sea, estos temas que plantea el doctor Sotelo me parecen sumamente interesantes, primero por cómo él los cuenta, porque los cuenta con completa eh, libertad. Gracias. Jipijapa. Doctor, ¡Qué gusto! aquí estamos, doctor. Estábamos nosotros ya conversando un poquito con las personas que están allí. Yo les estaba diciendo que íbamos a hablar de un tema que a veces a los hombres les da vergüenza hablar. Y a mí me da un poco de pena eso, ¿eh? Wow. Que les dé vergüenza hablar de ese tema. Y por allí me están diciendo que les parece súper interesante que hablemos. Primero le pregunto, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Ya la cosa, situación del COVID más tranquila, ¿no? Sí, hay ¿Cómo están por allá? un pequeño incremento bastante ligero, pero bueno, que ya se está controlando. Bueno, quiero presentarlo, doctor, que no tuve oportunidad de hacerlo antes. Muchas personas ya lo conocen. Usted es el doctor René Sotelo, urólogo, oncólogo, director médico de Servicio Internacional del Centro de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. Y pues hoy, para no extendernos en la presentación, vamos a hablar de próstata. Todo lo que un hombre debe saber sobre próstata es como hemos titulado nosotros a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Así que, caballeros, ustedes pueden poner sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, te escucho perfecto. Estoy listo para las preguntas. Ok, doctor, vamos a lo que un hombre debe saber sobre próstata. Y yo antes de ingresar al tema sobre el cáncer de próstata, ¿no? Que creo que es lo que, y que leí que era de hecho el tumor más frecuente en los hombres, y la verdad es que me llama mucho la atención, y un tumor silencioso. Eh, Antes de hablar sobre cáncer de próstata, ¿qué debemos saber sobre la próstata? ¿Qué debe saber un hombre sobre la próstata? Bueno, primero que la próstata es una glándula que está debajo de la vejiga, que la uretra, que es un tubo que sale de la vejiga, este tubo tiene que atravesar la próstata para salir al exterior. Por lo tanto, cualquier crecimiento de la próstata o cualquier endurecimiento de la próstata puede obstruir ese tubo, ese conducto que lleva la orina hacia el exterior. Y sobre todo, cuando hay un crecimiento benigno, el paciente puede tener síntomas urinarios de disminución del chorro, goteo, dificultad para orinar, pero estos síntomas son producto de crecimiento benigno de la próstata. No necesariamente son signos de cáncer en la próstata, porque el cáncer cuando está empezando no produce síntomas obstructivos. Entonces, el primer gran mensaje es que no hay que esperar tener síntomas urinarios obstructivos para hacer su chequeo de la próstata,
porque el cáncer de la próstata, cuando está empezando, es absolutamente, como tú dices, silencioso. Mm, eh, Lo segundo importante es que el cáncer de próstata eh, es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre en Latinoamérica. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte, pero en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en México, si tú preguntas cuál es la razón, cuál es el cáncer por el que mueren más hombres, es el cáncer de próstata. ujú. Doctor, usted decía, ¿no? Hablaba de esa primera fase, decía, puede ser benigno. Y allí usted decía inflamación, decía, Bueno, la próstata puede inflamarse, puede crecer. pero ¿qué sientes? O sea, ¿qué sientes cuando, o sea, no creo que se siente un bulto, ¿qué se siente? Se siente fundamentalmente, dependiendo si es un crecimiento benigno o una inflamación de la próstata, el paciente puede tener ardor al orinar, dificultad para orinar, el chorro de orina se hace más delgado, puede tener sangre en la orina, puede tener sangre en el eyaculado, puede tener sensación de que orina y se queda con orina, puede empezar a pararse de noche varias veces a orinar porque no está vaciando la vejiga. Todos estos son síntomas urinarios producto del crecimiento de la próstata. Y si a esto se le agrega infección de la orina, puede tener síntomas de sensación de peso en el periné es lo que está entre el escroto y el ano, puede tener dolor encima del pubis, en lo que se llama el hipogastrio, sensación de peso o de molestia. Estos son síntomas urinarios generalmente productos de crecimiento de la próstata que no están relacionados necesariamente con cáncer. El cáncer de próstata, cuando ya crece localmente, el cáncer de próstata puede producir síntomas obstructivos, pero no necesariamente estamos esperando que el cáncer tenga síntomas obstructivos o tenga síntomas de la enfermedad cuando ha dado metástasis. Cuando el cáncer de próstata se va a los huesos, el paciente viene por dolor en los huesos, por fractura de un hueso, porque ya tiene metástasis en un hueso. Entonces no queremos que el paciente venga por enfermedad metastásica o por síntomas de crecimiento de la enfermedad localmente avanzada. Queremos que el paciente venga a la consulta cuando no tiene síntomas y que él sepa que todo hombre mayor de 50 años, con o sin síntomas, tiene que venir al urólogo una vez al año. Y si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, tiene que venir al urólogo a partir de los 40 años de edad una vez al año. Ujú. Esa es la gran conclusión. Y todos los que nos escuchan, fundamentalmente mujeres, porque se ha demostrado que son las mujeres o las parejas las que empujan la hija al papá, la pareja, la esposa o la novia al hombre a que vaya a chequearse. El hombre, porque está ocupado, porque está trabajando, siempre hay una excusa. Por O porque supuesto, le da siempre es vergüenza. porque le da vergüenza, pero realmente yo creo que hay un tema de vergüenza, pero yo creo que realmente la mayor razón es porque está Sí. ocupado, porque está trabajando, porque el tiempo se le pasa rápido. Y dice, No lo pone como prioridad, ¿no? yo creo que vine el año pasado y cuando revisa la historia tiene 3 años que no viene. El tiempo Ya. pasa rápido y él cree que vino el año pasado y tiene 3 años sin venir al médico. Ujú. El hombre tiene que convertir su salud en una prioridad. El hombre tiene que entender que, igual que lo ha entendido la mujer, que va a su ginecólogo, que va a su mamografía, que el hombre tiene que entender que sin salud no puede hacer nada. Él Ujú. puede estar en una carrera por ser exitoso, por hacer la tranquilidad de su familia, por hacer recursos económicos. Nada de eso es importante Ujú. si no Do- hay doc- salud. Doctor, definitivamente está comprobada esa poca conciencia que existe por parte del hombre en su salud, no únicamente en la salud cuando estamos hablando de la próstata, ¿no? Que se genera como una especie de tabú, sino en toda la salud de los hombres. Va menos al médico. Sí, el hombre va menos al médico, no solamente al urólogo, va menos al cardiólogo, va menos al endocrinólogo. Es decir, a veces es cuestión de tiempo, es cuestión de disciplina, de chequearse. La mujer le encanta ir al médico, va a su ginecólogo, va al cirujano plástico. O sea, está pendiente de cuidarse en todos los aspectos. Entonces el hombre es más descuidado en eso. Y el hombre de verdad tiene que entender que si no hay salud, no hay nada. O sea, no hay nada. Y uno lo ve cuando el paciente llega ya con enfermedad metastásica o con cualquier otra cosa, el paciente dice, bueno,
tanto que me lo dijeron, pero pierde el momento simplemente por no entender las prioridades en la vida. Sí, doctor, usted nos hablaba de una edad, nos decía 50 años, ¿no? Que las personas que tienen 50 años y menos si es que tienen algún tipo de antecedentes. Pero si yo soy menor, ¿puedo prevenir? O sea, ¿puedo tener algún cuidado especial? ¿Puedo hacerme algún examen para saber si es que podría yo tener riesgo de que exista algún problema con mi próstata? Esa es una pregunta importante porque ¿por qué se escogió 50 años? ¿O por qué se Ujú. escogió 40 años en los que tienen antecedentes familiares? Bueno, porque se vio que estadísticamente la mayor probabilidad de que esto suceda es si tiene más de 50 años. No significa que no te va a dar. Yo tengo Ya, pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata que siempre les digo empiecen a los 40, pero hay quienes han empezado a los 35 y a los 38 años yo he encontrado cáncer de próstata. Entonces, es importante. Ustedes vieron también, por ejemplo, la serie de Friends, de que hace poco uno de sus principales actores murió de cáncer de próstata sí. metastásico. Claro, él Ujú. muere a los 59 años de edad, pero empezó a Es chequearse a los fumando, 55. claro. Se empezó a chequear a los 55, le hacen el diagnóstico. Él tiene que haber empezado a los 50 Claro. y posiblemente si hubiera empezado a los 50, hoy estaría vivo, Ujú. porque el cáncer de próstata, la sobrevida es altísima si se diagnostica a tiempo. La sobrevida del cáncer de próstata a los 5 años es más del 98%. Es decir, si se diagnostica a Salva la vida, tiempo, salva la vida, literal. claro, si se diagnostica a tiempo, lo más probable es que hubiera estado vivo. Ujú. Doctor, un amigo nos dice que tiene 41 años, que se ha hecho 2 veces el examen de próstata, que no le ha salido nada negativo, pero un poco va en la línea que usted dice, ¿no? Él es menor de los 50 años que usted recomienda. Bueno, está perfecto, tiene que seguir haciéndoselo, sobre todo si tiene antecedentes familiares. Si no tiene antecedentes familiares, puede no hacerlo ya todos los años, sino a cada 2 años hasta que llegue a los 50 y a partir de los 50 lo va a hacer una vez al año. Ujú. Y el chequeo es importante porque afortunadamente no todos los cánceres tienen un marcador tumoral. Un marcador tumoral es una sustancia que puede medirse en la sangre que nos ayuda. Uy, está, Está llegando, está defendiéndonos. ya. Entonces, eh, no todos los cánceres tienen marcadores tumorales. No todos los cánceres tienen una sustancia que nosotros podemos medir y que nos permite hacer un diagnóstico oportuno. Por ejemplo, desafortunadamente el cáncer de pulmón no tiene un marcador, el cáncer de estómago no tiene un marcador, en el cáncer de colon hay el antígeno carcinoembriogénico, el CA125 en cáncer ovario, entonces hay algunos marcadores, pero específicamente en próstata tenemos el antígeno prostático específico, que es un marcador que no es 100% específico, que no es perfecto, pero es muy bueno y Ujú. nos ayuda a darnos mucha información de la situación de la próstata. Entonces, además de eso, la gran ventaja que tenemos también, a pesar de que el tacto rectal puede ser desagradable, es que la próstata está al alcance del dedo. Al introducir el dedo en el recto podemos tocar la próstata. Ujú. La vagina, el cuello uterino está profundo, tiene que meter un espéculo para entrar en el fondo de la vagina a tomar una citología. La mamografía requiere, la mama requiere una mamografía, que es un Ujú. estudio donde comprime la glándula mamaria, que es absolutamente mucho más Invasivo, desagradable y doloroso que un tacto rectal. Entonces, claro. un tacto rectal hecho con cuidado y con respeto no es tan desagradable, es algo que se hace con cuidado Ujú. y aporta información. Entonces, los hombres no podemos quejarnos porque el examen, la próstata está al alcance del dedo y tenemos un marcador tumoral. Entonces, no hay excusa para que un hombre muera de cáncer de próstata, Ujú. porque no Doctor, fue al médico a chequearse. Doctor, en más adelante quisiera que hablemos bien, o sea, que usted explique cómo se hace el examen de próstata para quitar esos tabúes que existen, o sea, para hablarlo como se tiene que hablar las cosas. Pero antes de eso, preguntan, y era una duda que yo también tengo, ¿qué es mejor, recurrir a los marcadores o hacer el tacto rectal? El marcador tumoral es excelente. Yo creo que si el paciente no quiere hacerse el tacto rectal, yo hago esa negociación con él y le explico, hágase primero el antígeno. Si el antígeno ¿Cómo es está. el antígeno? ¿Qué te hace? El antígeno es un examen de sangre. Es Ok. simplemente un examen de sangre. El antígeno prostático es una proteína que se produce en la próstata y sale a la circulación, entra a la circulación sanguínea
y se puede medir en la sangre. Esta, esta elevación del antígeno nos ayuda a sospechar si hay alguna enfermedad en la próstata. No Ya. nos va a decir si es cáncer, pero nos ayuda a saber si hay una inflamación, un crecimiento o la sospecha de cáncer. Y O sea, están si requiere saliendo, hacerme el otro. y están saliendo marcadores nuevos, que no es el antígeno prostático, que no es la medición de esta proteína. Hoy en día hay algunas pruebas nuevas que están buscando la presencia de anticuerpos contra el cáncer de próstata. Es decir, si tú tienes cáncer de próstata, tu cuerpo ha generado anticuerpos contra el cáncer de próstata. Y yo voy a buscar si tienes anticuerpos. Si tienes anticuerpos, es que tienes cáncer de próstata. Es decir, si tu cuerpo ha generado anticuerpos contra el Es cáncer, porque es ya. porque tienes cáncer. Entonces, los nuevos marcadores para el cáncer de próstata ya no van a ser el buscar la proteína, van a ser buscar algo más específico, que es si tú tienes anticuerpos contra el cáncer de próstata. Es decir, se está investigando en tener nuevos marcadores que no van a ser antígeno prostático, van a ser cosas Ya. más específicas. Entonces yo invito al paciente a que se haga el antígeno prostático. Si el antígeno está a menos de 1, yo puedo decirle, podemos no hacer el tacto rectal. Ujú. Si el antígeno está por encima de 1, yo le explico, necesito hacer un tacto rectal y posiblemente necesito hacer una resonancia magnética de la próstata. Pero yo entro en la conversación y le explico, para que entienda que el tacto hecho con cuidado puede aportar información, pero respeto. Hay pacientes que dicen, yo no quiero un tacto rectal, y digo, perfecto, vamos a hacer el marcador, vamos a hacer una resonancia magnética, y si esto me da información, yo puedo decidir si necesito o no el tacto rectal. Por Ya. ejemplo, Hay una el tacto, alternativa. el tacto rectal nos da información que todavía no logramos ver en los estudios radiológicos, que es saber la consistencia de la glándula. Cuando yo toco la próstata, ella tiene que tener una consistencia blanda. Y cuando hay un tumor, yo palpo y en vez de tocarlo blando, toco algo duro, yo sé que tengo un nódulo y puedo sospechar que es cáncer. Adicionalmente, yo quiero ver cómo están los bordes de la próstata. Yo quiero saber si la enfermedad se está saliendo de la próstata. Yo quiero saber si la próstata es móvil o está fija. Yo quiero saber si el tumor se fue de la próstata a las vesículas seminales. Esa información la puedo tener con el tacto rectal. Entonces, Ya. pero bueno, yo le explico, un antígeno menos de 1, el chance, y sin antecedentes familiares, el chance de que tenga un cáncer de próstata es muy, muy bajo O sea, y puedo no hacer el tacto. el mínimo de antígenos es 1. O sea, 1 no hay que preocuparse. ¿Cuándo hay que preocuparse? Bueno, normalmente él va subiendo, cuando está por encima de 10, Ya. evidentemente aumenta el chance de cáncer de próstata. Cuando está por encima de 100, es prácticamente 100% el diagnóstico de cáncer de próstata. Mientras más alto, es más claro el diagnóstico de cáncer de próstata. Ya. Doctor, ahora sí, explíquenos, ¿cómo es como si fuéramos unos pacientes suyos y nos quisiera, y estamos un poco reacios y nos quisiera convencer? ¿Qué debemos saber sobre esta intervención que tanto tabú genera? Bueno, el tema central es que la próstata está ubicada en una encrucijada, porque la próstata está debajo de la vejiga, pero a través de la próstata pasan una serie de autopistas. Ya. Pasa la avenida principal, que es la uretra, por donde viaja la orina, pero a esta avenida principal cae una calle que trae el semen que viene de las vesículas seminales. Entonces ella está en una autopista donde llegan, es una encrucijada donde llegan una cantidad de canales. El canal principal es la orina que va hacia el exterior, pero ahí a esa autopista le llega una autopista principal que trae el semen. Entonces Ok. cuando se quita la próstata, se quita todo este sistema donde se mezclan estos líquidos. Esa es la razón por la cual al quitar la próstata, el paciente pierde la posibilidad de eyacular semen. Entonces, lo primero que se le dice, usted va a perder el semen, va a Ujú. tener el orgasmo, va a tener las erecciones, pero no va a salir ningún líquido. Ya. Entonces, y eso sale, esto se pierde no solo ante la cirugía de cáncer de próstata. Cuando se remueve el contenido de la próstata y se afectan estos drenajes, se afecta la producción del semen. Entonces, uno debe avisarle al paciente que ante las cirugías benignas o ante la cirugía del cáncer, el semen se va a perder, O sea, no ya no va a va poder ser padre. no va a poder tener hijos. Y algunos lo entienden que no van a poder tener hijos, pero otros no es solamente un fenómeno de hijos, otros quieren ver el semen salir. Ya. Hay hombres que te dicen, incluso cuando empezamos los medicamentos para el crecimiento benigno de próstata, estos medicamentos relajan la próstata para dejarte orinar, pero la Ujú. relajan tanto que cuando eyaculas el semen se va hacia la vejiga, no hacia afuera. Y hay pacientes que dicen, no, yo prefiero orinar mal que perder el semen.
Ya, porque quieren ver el salir el semen. Entonces, y eso es válido. Eso es parte de lo que uno tiene que conversar con el paciente de los efectos adversos o no de los tratamientos. Ahora, esta próstata donde decimos que es la encrucijada, tiene otro problema, que es que los límites, las fronteras de esa próstata, está rodeada de nervios que van al pene. Y esos son los nervios responsables de las erecciones. Entonces, cuando se hacen las cirugías de próstata, hoy en día ya se conoce muy bien la anatomía de la próstata. Antes no se sabía dónde estaban los nervios, cuáles iban para el pene, cuáles iban para el recto, y estos pacientes quedaban inevitablemente impotentes. Entonces, cuando se hizo sinónimo de cirugía de próstata, impotencia y que te estabas orinando, que claro. quedabas orinándote y quedabas impotente. Entonces, nadie decía que lo habían operado de próstata. Todo el mundo decía, me operaron del corazón y la gente enseñaba la herida del corazón Sí, como sí, que como yo soy macho, a mí sobreviví, me soy un abrieron el sobreviviente. tórax, yo soy un Sí, sobreviviente. Pero cuando te operan de la próstata, nadie dice nada. claro, claro. Nadie dice nada porque la gente dice, esto es sinónimo de que ese señor se está orinando y que está impotente. Y ya no, ¿no? Ya no tiene por qué Ya ser así. no. Bueno, por supuesto, depende de la experticia del Claro. cirujano, depende de la técnica quirúrgica, Ujú, depende del tipo de cáncer. ujú. Tú- Dependiendo del tipo de cáncer, si el cáncer está totalmente localizado en la próstata, uno puede preservar todos los nervios. Si el cáncer se está asomando, uno tiene que cortar un poquito por fuera porque tiene una indicación oncológica. La prioridad es remover el cáncer. ujú. Y luego, la disfunción eréctil tiene tratamiento. Eso es lo otro que uno le explica al paciente, que tradicionalmente hoy en día la disfunción eréctil hay una cantidad de medicamentos Ya, que han salido, que se van a tomar después de la cirugía. Hay inyecciones de sustancias que se ponen en el pene con una pequeña agujita de insulina y se producen tremendas erecciones. ujú. Entonces, uno le explica que la prioridad en esta cirugía es primero sacar el Sacarla bien, cáncer completo y que el paciente no requiera ningún tratamiento. claro. Lo Eh, segundo es preservar las erecciones y lo tercero, que el paciente quede con un control urinario completo. Ujú. Doctor, tengo muchísimas preguntas, pero quisiera, antes de entrar a esas preguntas, explíquenos cómo se realiza un tacto rectal. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, ¿Cómo? resulta que la próstata hace frontera, la pared posterior de la próstata está apoyada sobre la pared anterior del recto. De manera que Ya, al introducir el dedo, uno puede tocar la pared posterior de la próstata. No puede tocar toda la próstata, pero puede tocar toda la pared posterior de la próstata. Y eso te da ya. una idea de la consistencia, del tamaño, de la simetría, de la movilidad de la glándula, y eso te ayuda a hacer el diagnóstico si hay algo anormal o no. Y tú ves durante el tacto si es doloroso, si es, molesta más de lo normal, Ujú. si hay salida de secreción por la uretra, o sea, tú puedes hacer el diagnóstico en ese momento de ver si esto representa una infección o un crecimiento o algo anormal. Ujú. Esto es un procedimiento que dura 1 minuto, 2 minutos. Es un procedimiento muy corto. eh, Se hace en diferentes posiciones, con el paciente acostado, levantado como una posición ginecológica, como lo hace la mujer. Mujer. A veces se hace boca abajo, levantando el glúteo hacia arriba. Se hace diferentes posiciones, pero fundamentalmente la idea es muy breve. Yo prefiero hacerlo con el paciente acostado, como si fuera una posición ginecológica, porque está más relajado y uno puede ver la cara del paciente y uno ve cuando Si está haciendo duele. el tacto si duele, si el paciente está en una posición de disconfort y entonces Ya. uno sabe en ese momento cómo el paciente, si está totalmente boca abajo, uno no le ve la cara. Ujú. Entonces yo creo que uno por respeto debe ver la cara del paciente y ver cómo está tolerando el procedimiento, si está con más dolor del necesario, si tú puedes proseguir en el examen o debes suspender el procedimiento. Ujú. Doctor, ¿usted se ha hecho Claro, 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 anualmente? anualmente y tengo mi antígeno prostático en 0,8, Que es perfecto. Qué claro, bien. y me he hecho mi colonoscopia también. ¿Y eso es? La colonoscopia es la endoscopia del colon, ver el colon por dentro, porque los hombres mueren por cáncer de colon y cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Yo me he hecho placas de tórax, pero nunca he fumado y por lo Ya. tanto no estoy expuesto a ese riesgo, pero puedo estar expuesto al cáncer de colon y por lo tanto me hago mi colonoscopia. Me la empecé a hacer a Ujú. los 45 años de edad
y después me la he hecho a partir de los 50, me la hice una vez al año y ahora el gastroenterólogo dice que me la debo hacer cada 10 años. Ah, Sin embargo, yo insisto que me la hagan cada 5 años por si porque yo acaso. creo que hay que diagnosticar cualquier cosa a tiempo y yo Claro. soy de los que cree que un diagnóstico a tiempo puede curar cánceres que no podemos prevenir, pero podemos diagnosticarlos precozmente. Imagínese usted con tanto conocimiento, pues tiene que ir en esa línea. Doctor, una pregunta que me llama la atención. Sin tener próstata, estoy usando el método de orinar sentado, ahí se evacúa completamente la orina. ¿El doctor me podría informar si estoy haciendo bien, si hago lo correcto? No hay ninguna diferencia. Yo creo que No. si el paciente se siente que orinar, algunos los obligan para que no mojen la taza, ¿no? Para que no mojen el baño cuando orinan, porque el hombre cuando orina y empieza el chorro a bifurcarse. Pero cuando la próstata crece, el chorro ya no sale sale en regadera Ajá. y moja el baño completo, entonces ahí va a tener problemas y lo mandan a lavar el baño. Entonces, lo Pero mandan a eso que es orine, otra cosa, doctor. bueno, lo mandan a que orine sentado para que no moje el baño. Entonces no pasa nada, si él se siente más cómodo y más relajado orinando sentado, que orine sentado. No hay problema. Como se Eh, sienta más relajado. Doctor, otra pregunta. ¿Es tan malo que una persona de 30 años tenga la sensación de orinar y tenga que hacer fuerzas al orinar? No es normal, no es normal, Ah, hay que evaluar si eso lo tiene desde el nacimiento, porque hay una situación rara que puede ser desde el nacimiento, se llaman valvas de la uretra, estrecheces de la uretra. Esa autopista principal, por donde sale la orina, tiene alcabalas. Nace ya. con alcabalas y esas alcabalas hacen que el chorro no salga. Hay que ver si tiene alcabalas, si tiene estrecheces en la uretra, porque eso hay que resolverlo. O sea, pero ¿qué tan grave podría ser? Bueno, si hay estrecheces, hay que ver si hay que abrirlas, porque evidentemente no deja orinar adecuadamente la orina y puede dañar la vejiga. Doctor, creo que se lo pregunté la otra vez, pero también hay algunas consultas sobre eso. Las infecciones en las vías urinarias, las mujeres tenemos más que los hombres, es lo que yo sabía. Co- ¿Cómo ya debe preocuparse un hombre si tiene una infección en la vía urinaria? Bueno, las infecciones de la mujer son más frecuentes porque la uretra de la mujer es más corta. El pene tiene la uretra que recorre el pene y por lo Claro, tanto es más difícil que las bacterias entren hasta la vejiga. Pero en pacientes masculinos, con los años, que no logran orinar adecuadamente porque la próstata obstruye y no vacían la vejiga completamente, esa orina que se queda colectada en la vejiga se puede infectar. Eso fue lo que le pasó al presidente Clinton, que tuvo una prostatitis, sí, sí, tuvo una sí. infección urinaria y de la infección urinaria hizo una sepsis. Es decir, el punto de partida fue la infección urinaria y de ahí se fue a la sangre y se convirtió en una sepsis. Y es porque pacientes con mayor edad, al crecer la próstata, no vacían adecuadamente la vejiga y esa orina que se queda acumulada se infecta. Sí, doctor, más preguntas. Hay alguien que menciona, y esto yo lo leí, bueno, tengo que decir que voy en la línea de lo que están preguntando porque yo también lo leí. Una persona habla de tomar composiciones naturales para prevenir el cáncer de próstata. Puede ser que nos estén vendiendo cosas que no sean correctas o sí hay análisis que determinan algo así. Se han estudiado muchas plantas. Se han estudiado como 7 plantas que son las que más se usan, que es saupalmeto, que es la semilla de una palmera enana del sur de Florida, que se llama sao palmetto, eh, pillón africano, cáscara sagrada, urtica dioica, son todos los productos que se han usado en teoría, para la próstata. El único problema es que estos productos, como son considerados suplementos nutricionales y no medicamentos, Mm, no requieren aprobación del FDA. ok. Y como no requieren aprobación del FDA, no pasan por estudios científicos rigurosos, doble ciego, donde se comparan para ver si sirven o no sirven. Muchos medicamentos vienen de los productos naturales. Probablemente alguno de estos medicamentos pueda tener algún principio que pueda funcionar, porque por alguna razón los pacientes, algunos dicen que funciona. Pero hay que tener claro que muchos de estos medicamentos tienen un efecto placebo. El paciente siente que le va bien y eso ya está demostrado. Cuando les damos a estos pacientes, le damos una tableta que lo que tiene es talco, que no contiene nada, y lo comparamos con medicamentos reales, estos medicamentos que son puro talco, tenemos 10-15% de pacientes que dicen que les va mejor. Entonces ya sabemos que hay un efecto placebo en el medicamento cuando el médico le dice, esta pastilla te va a hacer bien. Entonces, a veces no sabemos si es efecto placebo el que el paciente dice que se siente bien. Yo le digo que lo tome, daño no le va a hacer. Sí Ujú. le advierto
que si de verdad tiene síntomas, tenemos medicamentos hoy en día que se usan para eso, que son medicamentos probados, que van a ayudar, lo van a ayudar a orinar mejor. Mm. Pero si él no tiene mayor síntomas y él piensa que esto le puede ayudar para la salud de la próstata y tiene dinero para gastar, yo le digo que lo gaste. No pasa Si nada. no, si no tiene dinero para gastarlo, le digo, no lo gaste, Ya. gástelo en lo que de verdad necesita, en lo que de verdad hay evidencia que funciona. Mm. Doctor, mire, en esa línea, y esta sí es mi pregunta, la que le hice hace rato, la pregunta de una de las personas que nos están viendo. Leí hace una semana, de hecho, lo leí y estaba por escribirle incluso y mandarle el texto. Un medio de comunicación acá de Ecuador publicó un estudio donde hablaban que la dieta podría reducir el riesgo del cáncer de próstata. Y decían algunas cosas como que comer carnes rojas podría tener incidencia. Sí advertían que este es un primer análisis, que hay que hacer muchos más. Pero a lo que voy, la dieta puede reducir el riesgo de tener cáncer de próstata. Sin duda hay algo en la dieta. Eso lo sabemos porque, por ejemplo, los japoneses tienen muy poco cáncer de próstata. Pero cuando se mudan a Estados Unidos, la segunda o tercera generación de esa generación empieza a tener otra vez cáncer de próstata. No tanto como los americanos, pero mucho más que los que se quedan en Japón. Ya. Pero el problema es que los hábitos, los estudios científicos que se han tratado de hacer, es muy difícil ver un cambio en la nutrición y medir los resultados por 5 años. Porque la gente que nace comiendo, o tomando té verde, o comiendo pescado, o comiendo poca carne, en la cultura japonesa, lo hace desde que nace. Entonces, estos estudios nutricionales requieren seguimiento por 20, 30, 40 años para ver resultados. Ujú. Entonces, hay pacientes que les da la moda de que dicen, bueno, voy a empezar a tomar té verde, voy a comer sano. Desafortunadamente, los riesgos no van a cambiar porque él cambie su estilo de vida durante 5 años. Las arterias Claro. coronarias se tapan con grasa y con colesterol porque se ha comido mal toda la vida. Entonces, el reto es tratar de entender esto desde joven y tratar de educar a los hijos Y- desde joven que hay que tener una vida sana, hay que comer lo más sano posible, hay que tratar de hacer cierta actividad física para poder tener una vida longeva y una vida sana en la vida adulta. Porque el que avanza en la vida adulta con sobrepeso, por supuesto, las articulaciones le van a doler, le va a ser más difícil llevar una vida adulta con sobrepeso, porque el cuerpo va a estar cansado, las articulaciones van a estar dañadas, el sobrepeso lo va a afectar. Entonces, yo no creo que cambiar de estilo de vida va a disminuir el riesgo de cáncer. Se sabe que tiene que haber algo, pero no creo que porque baja el consumo de carne se va a salvar de un cáncer de colon después de los 50 años de edad. Ya. Pero, bueno, trate de comer sano. Se sabe que la cantidad de... No tiene que comer carne todos los días, pero si un día se quiere comer un buen churrasco, que se lo coma. O sea, No por otro comer de lado, cáncer. está demostrado que la felicidad es el mejor estado de ánimo para todo esto. O sea, los niños estresados no crecen. O sea, yo no quiero estresarlo a él llevando una vida amargada que no pueda comer lo que quiera comer. Que coma con moderación. No todos los días se va a comer un churrasco. Que Claro. trate de comer con moderación, que se pueda tomar. Fíjate, ayer operé un paciente que lo operé de un cáncer de riñón y me Ya. llamó muchísimo la atención porque cuando entré a operar el riñón le vi el hígado totalmente cirrótico, totalmente dañado. Y me llamaba la atención porque tenía los factores de coagulación alterados. Estuve a punto de cancelar la cirugía porque tenía la coagulación alterada y la coagulación se altera cuando el hígado empieza a fallar. Pero me llamó la atención que este señor, yo le decía, él decía que lo que bebía era cerveza. Ya. Y yo volví a preguntarle al salir de la operación y dije, pero dígame cuántos años tiene usted bebiendo cerveza y cuánta cerveza bebe. Y el tipo me dijo, el señor me dijo, yo bebo 7 cervezas diarias durante 40 años. O sea, 40 años, 7 cervezas, el hígado está destrozado. Entonces, la gente a veces piensa que la cerveza es inofensiva. Yo quedé aterrado, yo no bebo cerveza, yo bebo muy poco, pero es para que entiendan que este consumo alcohólico, aunque parezca inofensivo Vivo. a largo Bien, plazo por mucho tiempo, es tóxico. Entonces, claro. no es que él se quiera tomar un fin de semana, se quiera tomar un whisky, se quiera tomar algo, perfecto. Cuando es algo ocasional, sabiendo que esto es algo que es tóxico y definitivamente en exceso es tóxico para el hígado. Oye, doctor, muchísimas gracias por lo que nos acaba de contar, ¿no? Porque siempre relacionamos la cerveza como lo socialmente permitido.
no es dañino, lo puedo tomar en cualquier circunstancia. Ese sol, pues me puedo tomar una fácilmente o 7, como la persona de la que usted nos está hablando. Doctor, hay otra pregunta que la verdad es que yo no la entiendo bien porque hay unas siglas que no entiendo, pero seguramente usted sí. ¿Hay tratamientos preventivos para hombres portadores de mutación BRCA con alto riesgo de cáncer de próstata? No sé qué es BRCA. No, no entiendo si es B, Bon y Pelindao. No sé si cuál es la abreviación, no la logro leer. Hay un par de mutaciones genéticas que tienen que ver para cáncer de riñón, que es el síndrome de Bon y Pelindao. Hay otras que tienen que ver para cáncer de colon con cáncer de riñón. Hay síndromes que tienen que ver con mayor riesgo de tener O sea, sí existen. hoy en día, desafortunadamente no tenemos todo el mapa genético estudiado, pero hoy en día sí sabemos claramente cuáles mutaciones se van a expresar, igual que se sabe cuál alteración del DNA se va a expresar en RNA y esa proteína va a resultar en algo que va a afectar el desarrollo de cáncer de mama, por ejemplo, que se ha estudiado mucho. Se sabe para cáncer de colon y se puede saber cuál es el riesgo de que puedas tener cáncer de colon. Y hoy en día se hacen todos estos mapeos genéticos y te pueden decir si tienes esta secuencia de bases nitrogenadas que puede expresarse en una proteína que pueda estar alterada y puede tener que ver con el mecanismo cómo se genera esta transformación maligna. Ujú. Doctor, otra pregunta, es que son muchísimas. ¿La inflamación de la próstata es más probable que suceda a los hombres que son activamente sexuales? No, no hay una relación entre frecuencia. De hecho, salió un artículo hace poco que estuvo muy de moda diciendo que los pacientes que tenían un número de eyaculaciones al mes Ujú. tenían menos cáncer de próstata. Es decir, que había que eyacular, no sé, pero una cantidad importante, que había Ya. que eyacular como, no sé, el estudio 15 o 20 veces al mes para tener menos cáncer de próstata. Entonces, por supuesto, lo tomaron como que, bueno, ayúdame porque para que no me dé cáncer de próstata. Claro, ya los memes me imagino que deben haber comenzado a Pero surgir. no ha habido asociación con la inflamación. Algunos han tratado de ver si la inflamación crónica a largo plazo puede llevar a cáncer de próstata, pero no ha estado claro la evidencia. No ha habido tampoco clara evidencia entre el cigarrillo y cáncer de próstata, como sí entre el cigarrillo y cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de laringe, cáncer de boca, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, con el cigarrillo. En Ujú. cigarrillo y próstata, algunos dicen que sí, otros no, no es tan clara la asociación. Lo que sí está claro en cáncer de próstata es el antecedente familiar que es clave, igual que ¿Qué en cáncer de porcentaje mama. es Igual de que en cáncer de mama, el cáncer de mama, eso lo saben ustedes, si tu mamá o tu abuela tuvo cáncer de mama, se empiezan a chequear. Lo mismo, la misma importancia tiene el cáncer de próstata que el cáncer de mama en el antecedente genético. Doctor, antes de ir a mi pregunta, quiero hacer una pregunta más porque la están poniendo de forma recurrente. Hay un paciente de 78 años, él no vacía toda la vejiga al orinar. Eso puede hacer que se hinchen los pies. Claro, el hecho de no vaciar la vejiga queda con orina y es muy sencillo. Cuando la vejiga no se vacía, los riñones tienen que orinar orina nueva a la vejiga y los riñones detectan que la vejiga está llena, porque hay mayor presión dentro de la vejiga. Entonces los riñones dejan de orinar. Los Ya. riñones empiezan a dilatarse, los conductos hacia arriba en forma retrógrada empiezan a dilatarse las vías urinarias y los riñones llegan a afectarse y puede llegar a falla renal, a insuficiencia renal por falla producto de que no están orinando adecuadamente. Es como una tubería, como una manguera que va a salir el agua y tú la cierras parcialmente. Si tú cierras la manguera y no dejas salir el agua, ¿qué pasa con la manguera? La manguera se dilata, se dilata porque tiene una obstrucción a la salida. Es lo mismo. La uretra le estamos cerrando la salida. La orina, que no puede salir, dilata las vías hacia atrás. Doctor, en esa línea yo tenía una pregunta. Cuando tienes problemas de próstata, ¿se te pueden lastimar otros órganos? ¿Cuáles son los otros órganos que se podrían lastimar? Fundamentalmente primero la vejiga producto de que tiene que hacer ejercicio para poder vencer la obstrucción. La vejiga empieza a hacer ejercicio y el músculo de la vejiga se empieza a engrosar. La pared de la vejiga se hace gruesa, llena de músculo y llena de fibras, tratando de poder vencer la obstrucción. Ya. Y luego de que la vejiga se ha distendido, llega un momento en que la vejiga falla. La vejiga dice, ya no puedo, y la vejiga se dilata. Y ya después incluso tú operas al paciente, le quitas la obstrucción y el paciente no orina, porque ya la vejiga se dañó. Entonces, nosotros le explicamos al paciente,
No se trata de que la vejiga siga haciéndose una vejiga gruesa, hipertrófica, sino que llega un momento en que usted, si le opera la próstata muy tardíamente, ya no va a orinar bien porque ya el motor se dañó. El motor que empuja la orina va a estar dañado. Entonces, hay que seleccionar en qué momento, y uno hace una serie de estudios, empieza a ver cuánta orina se empieza a quedar acumulada en la vejiga. Cuando ya la vejiga está empezando a fallar antes de que falle. Y uno dice, mire, ya la vejiga está fallando, ya la vejiga no está vaciándose completamente, usted está a punto de entrar en retención. Hay que hacer el procedimiento antes de que su vejiga se dañe. Y por supuesto, en forma retrógrada hacia arriba, cuando la vejiga se hace hipertrófica y los riñones no orinan adecuadamente a la vejiga, también entonces se produce una falla renal y puede entrar en insuficiencia renal y puede requerir diálisis. Sí, es que a eso que le quería preguntar, me imagino yo que los riñones también sufren el efecto, ¿no? O sea, que tienen ahí un efecto. Exactamente. Doctor, más preguntas. ¿Qué tan peligrosa es la hiperplasia prostática nivel 1? No, es simplemente que está empezando a crecer la próstata, realmente no es, y muchas No, veces no requiere, no es, ¿pero qué es? bueno, es el crecimiento benigno de la próstata, pero en etapas iniciales. Ya. Eh, sí, por aquí también preguntaban si se pueden afectar el riñón. Doctor, dice alguien más. La pregunta es que son preguntas súper específicas, la verdad que yo me quedo sorprendida, pero entiendo que tienen su lógica y de hecho usted las está contestando. ¿El ciclismo podría causar una inflamación? Esa fue una de las cosas que al principio hubo mucho estudio, que era si los ciclistas, pero en una forma intensa, o sea, podían elevar el antígeno prostático por el Ya, trauma de la bicicleta en el periné. Entonces, lo que hoy en día hacemos, si el antígeno está alto, pero son elevaciones ligeras, no es un cambio de 10 a 100, pero ante elevaciones ligeras uno tiene la duda si este es un paciente, un ciclista profesional o un ciclista que todos los fines de semana hace varias horas de ciclismo, uno le dice vamos a repetir el antígeno para el ciclismo por 4 o 6 semanas y repetimos el antígeno. Pero es para pacientes que hacen ciclismo importante. ya. Igual también se hacía que la eyaculación elevaba el antígeno. Entonces se le decía al paciente que el día antes de hacerse la muestra de sangre no eyaculara. Eso también se ha demostrado que no es totalmente cierto, que lo eleva es prácticamente nada. Entonces hoy en día no se le da esa recomendación al paciente. Sobre Ya. todo se veía que lo elevaba en pacientes mayores de 50 años, pero realmente hoy en día no se usa esa recomendación. Doctor, ahora sí, planteémonos si es que lamentablemente me doy cuenta que tengo cáncer de próstata y planteémoslo por niveles, cómo es los tratamientos de acuerdo a cada nivel. Si es una persona que lo detecta a tiempo, usted sabrá más de los niveles, qué podría pasar y cómo lo podría resolver. Lo primero más importante es que no todo cáncer de próstata, no todo cáncer de próstata requiere tratamiento. Y ese es lo primero más importante, porque hoy en día se ha demostrado que hay algunos cánceres de próstata que no son agresivos y que no van a matar al paciente y que uno tiene que tener cuidado de someter al paciente a procedimientos que pueden afectar la calidad de vida del paciente y que ese cáncer no lo iba a matar. ¿Y Entonces, cómo hoy se... en día, entonces uno, dependiendo del tipo histológico del cáncer, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las otras morbilidades que el paciente pueda tener, uno le dice, mire, este cáncer lo vamos a observar. No es que lo vamos a echar a usted al abandono. Significa que lo voy a ver todos los años, posiblemente le voy a hacer una biopsia cada año, posiblemente voy a hacer una resonancia. Y si el cáncer cambia de patrón y se hace agresivo, en ese momento lo vamos a tratar. Pero se sabe que el 50% de los pacientes que están en este proceso de observación, a los 5 años todavía no han requerido tratamiento. A los Ya, 5 años, el 50% requirieron ser tratados, pero el 50% no. Entonces, si tú tienes un paciente de 75 años, de 80 años, que le diagnostica un cáncer de próstata que no lo va a matar, tú decides, voy a observarlo. ¿Por qué lo voy a operar ahora, sometiéndolo a los riesgos de una cirugía, con cuando el esa... paciente no se va a morir del cáncer de próstata? Entonces, pero no significa que no hago el diagnóstico. Yo hago el diagnóstico y veo si el que tengo delante es un gato o es un tigre. Yo tengo que saber si ese cáncer es un gato inofensivo o es un tigre que me va a matar. Entonces, la idea es hacer el diagnóstico y saber cuál es la agresividad del cáncer. Si es un cáncer que no es agresivo en la biopsia, uno habla con el paciente,
y una serie de criterios para decir si lo voy a observar. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuánto cáncer hay? Si está en los dos lóbulos o un lóbulo. ¿Qué tan agresivo es? Este paciente es juicioso, se va a hacer los exámenes de seguimiento. Este paciente tiene antecedentes familiares de que se han muerto familias por cáncer de próstata. Entonces, si este paciente no es un paciente juicioso que se va a chequear, si este paciente tiene 3 hermanos y un papá muerto por cáncer de próstata, dice, no, este señor no es un candidato para observarlo porque este me está diciendo todo, que este es un cáncer agresivo y que este paciente, si no lo trato, se va a morir de cáncer de próstata. Ujú. Entonces, la primera opción de tratamiento es un seguimiento activo, O sea, ni donde siquiera no, un tratamiento, solo un seguimiento. no, pero es un seguimiento activo, no es que no se deja de tratar, el tratamiento se llama un seguimiento activo. Ya. El segunda alternativa de tratamiento, ya hay varias alternativas de tratamiento, depende nuevamente de la agresividad del tumor, se decide entre cirugía, entre radiaciones y entre lo que hoy en día muy novedoso es terapia focal. La terapia focal es ya sea congelar o quemar la mitad de la próstata. Como el cáncer no siempre está en los dos lóbulos de la próstata, si el cáncer está solo en la mitad de la próstata y es una próstata no muy grande, una alternativa es congelar la mitad de la glándula. Al congelar, el tejido muere, pero estas terapias focales tienen que ser hechas por centros con experiencia en hacer esto, porque este proceso de congelación pueden destruir y quemar la pared del recto y pueden tener otras complicaciones. Entonces, tiene que ser gente experta en hacer estas terapias focales para el cáncer de próstata. Doctor, ¿qué cambia en cuanto al tratamiento que usted sugiere si es una persona que dice quiero tener hijos? ¿Qué cambia? Bueno, lo primero que cambia es que uno le dice, vamos a preservar semen, vamos a guardar el semen. Ok. Lo segundo, él tiene que estar consciente que ante las cirugías de próstata él va a perder el semen y Siempre. lo va a Es, perder siempre, lo va a perder siempre. Ante una cirugía de cáncer de próstata lo va a perder. ya. Entonces uno le dice, bueno, eso pasa. Hombres jóvenes, 45 años, 50 años, 55 años, en un segundo matrimonio, o que no se han casado y ahora quieren tener hijos, Ujú. o es su segundo matrimonio, y las mujeres siempre que se casan quieren tener hijos. Eso es una primicia que la tienen que tener clara. Se casan, no, yo no quiero tener hijos, no. Una vez que se casen, la mujer va a querer tener hijos. Y entonces el hombre ahora tiene un cáncer de próstata, ahí tenemos que ir a lo que se llama reproducción asistida. Ujú. Tenemos que ir a lo que se llama un ICSI. Hay que ir a punzar el testículo con una aguja, sacar los espermatozoides del testículo y se inyectan los óvulos. Se llama un ICSI. Se genera el embrión en el laboratorio y luego se le coloca el embrión en el canal uterino, en el endometrio, para que quede embarazada. Ya. Pero requiere reproducción asistida para poder salir embarazada. Ujú. Doctor, cuando se habla mucho del cáncer de mama y hemos visto algunas actrices que han decidido hacerlo, sacarse incluso las mamas, ¿no? O sea, han decidido hacerlo así. Y aquí alguien plantea algo un poco en esa línea. Dice, ¿qué pasa si sé que mi padre tuvo un cáncer de próstata y el hijo pasa de los 40 años y dice, pues me voy a quitar? ¿Han ocurrido casos así? ¿Podría ser una alternativa? Yo hice un estudio en su oportunidad hace como 15 años que teníamos hijos de pacientes con cáncer de próstata que tenían el antígeno elevado en más de 15 y que le hacíamos biopsias de próstata y no encontrábamos el cáncer. Ya. Pero el paciente tenía, papá con cáncer de próstata, él Y tenía un antígeno en más de 15, pero le habíamos hecho biopsias y no encontrábamos el cáncer. Yo acumulé como en 10 años, como 10 pacientes que tenían este escenario específicamente. Y a los 10 los operé y les expliqué que por su antígeno, por su antecedente, no habíamos encontrado el cáncer con los métodos diagnósticos que existían en ese momento, pero que yo estaba seguro que él iba a tener un cáncer. Los operamos y en todos había cáncer. pero que no se ve desarrollado. No lo habíamos encontrado en la biopsia. Pero hoy en día tenemos métodos diagnósticos mucho más precisos porque tenemos la resonancia magnética. Ya. En esa época no la teníamos. Hoy en día a estos pacientes les hacemos resonancia magnética y la resonancia magnética nos va a guiar dónde tiene que entrar la aguja. Entonces, hoy en día, estos pacientes con antecedentes familiares, con su papá con un cáncer y él tiene 40 años y tiene un antígeno que se está elevando,
lo que hay que hacer es una buena resonancia magnética con un buen radiólogo que nos diga dónde está el foco y hacer una biopsia por fusión, no una biopsia a que la aguja entre donde yo creo que está el foco. Ya. Se fusiona la imagen de la resonancia con el ultrasonido, de manera que la aguja entra exactamente donde tiene que entrar. Mm. Hoy en día no todos los centros hacen biopsia por fusión real, pero una biopsia hecha por fusión es capaz de encontrar ese cáncer que hace 15 años no encontrábamos porque no sabíamos dónde había que entrar exactamente la aguja. O sea, no es una alternativa descabellada de la que nos está hablando la No, persona que no quería. es del todo descabellada, pero hoy en día Hay. los métodos diagnósticos han mejorado tanto que es poco probable que porque estos pacientes tenían ya hasta 2 biopsias, el antígeno seguía subiendo y no aparecía el cáncer. Y el tipo me decía, doctor, estoy cansado, me han hecho ya 2 biopsias, no aparece el cáncer, mi antígeno está alto, mi papá murió de cáncer de próstata. Por supuesto, lo que uno dice, yo debo tener un cáncer. Y le decía, mire, yo sé que lo tienes, o sea, lo más probable es que lo tengas, pero no es fácil convencer a un paciente por los posibles efectos adversos de la cirugía que te voy a someter a un tratamiento más agresivo sin saber si tienes un cáncer. Mm. Doctor, tengo dos preguntas más. Una de ellas me parece súper importante, es sobre dónde encontrar información, porque la verdad es que los hombres están muy atentos y me parece increíble. Y las personas en general. ¿Qué es la litiasis renal? ¿Y qué tan riesgosa es? La litiasis son cálculos en las vías urinarias, lo pueden suceder a hombres y mujeres. Los cálculos es importante porque todo el mundo ha oído hablar de un cólico nefrítico, de un cálculo en la vía urinaria, que es un dolor más intenso que incluso que el dar a luz, que un parto. Un dolor sumamente intenso porque se queda trancado en el conducto que baja la orina y eso produce mucho dolor. ¿Dónde encontrar información? Hay muchas fuentes, hay una fuente muy seria que es el Prostate Cancer Foundation, la Fundación del Cáncer de Próstata, Prostate Cancer Foundation en Estados Unidos. Acaba de sacar un material que yo fui uno de los revisores de la versión en español. Tú simplemente buscas Prostate Cancer Foundation y buscas en español, Ok. mandas un correo electrónico, ellos te mandan enseguida el instructivo. Es un material informativo que está súper actualizado sobre cáncer de próstata, que habla desde la alimentación, de las nuevas modalidades terapéuticas, las nuevas drogas, súper al día. Prostate Cancer Foundation. Y el otro es mi libro de próstata, que se llama No le tengan miedo al dedo. Me Déjame y te parece. enseño uno. Déjame buscar uno por aquí. Sí, sí, por favor, doctor. Genial. Aquí está. Ya. Se ¿Es llama usted? No le tenga miedo al dedo. Esta es la segunda edición. Es mi libro de próstata. Es la segunda edición, está en español y bueno, está súper al día, está muy sencillo, es para pacientes y se consigue en Amazon. Están Ya. en inglés también. En inglés no se llama No le tenga miedo al dedo. Los americanos no les gustó, no les parecía divertido el título. Ok. Simplemente tienen que buscar como Doctor Sotelo cáncer de próstata y lo consiguen en Ya. inglés. Pero bueno, es importante para que estén informados. Ujú. Doctor, ya para finalizar, ¿no? Para cerrar, eh, ¿usted ha logrado y usted cree y es positivo al pensar que cada vez existe más conciencia por parte de los hombres sobre este tema? O sea, sí, sí vamos bien, en las nuevas Yo generaciones ya sí, es clarísimo el que hay que hacerse un chequeo, el que no hay que tenerle miedo al dedo, como usted dice. sí, yo creo que ha habido mucho más información. Yo creo que hay mucho más conciencia de la alimentación, de una vida más saludable, de disminuir el consumo de alcohol. Por supuesto, hay otras drogas que han cambiado, ha aumentado la marihuana, ha aumentado otras drogas que han sustituido el alcohol, que también habrá que ver las consecuencias a largo plazo, que yo creo que están un poco más libres, sobre todo aquí en California, y habrá que ver a largo plazo qué efectos pueda tener o no la marihuana en adicción y otros efectos. Hoy en día se usa hasta para dormir. Pero no solo la marihuana, hay otras drogas que han aparecido que son consecuencias de estas adicciones. El que empieza bebiendo cerveza pasa a otro alcohol, el que empieza fumando pasa a otro. Entonces, bueno, hay que tener de verdad, todos estos productos son tóxicos de alguna forma, entonces todo con moderación. Ujú. Y la última, ahora sí. Usted estaba diciendo algunos síntomas que pueden identificar los hombres, pero ¿qué podría identificar la pareja, no? Porque también está estrechamente ligado, ¿no? A veces hay más conciencia. ¿Qué podríamos identificar la pareja que está ocurriendo algo en el hombre y que quizás él no quiere darse cuenta que está pasando? Tú sabes que eso es importante porque nos hemos dado cuenta,
muchas veces ya en parejas adultas, la Ujú. esposa lava la ropa interior. La Mm, esposa viene y dice, él está botando algo, tiene una secreción en el pene. No tienen vida íntima, pero ella lava la ropa y ya se da cuenta que la orina huele. Cuando va al baño, el baño huele a una orina concentrada, una orina infectada, huele a baño de carretera. ya. Dice ella que es algo anormal. Y tenemos pacientes que tienen infecciones en el pene, sobre todo cáncer de pene, que está secundariamente infectado con secreción, con pus, con secreción purulenta, que huele mal, que está infectado, y eso se ve en la ropa interior. Y las pacientes y Mm, lo traen porque el tipo huele mal. O se baña y a pesar de la tratar de lavárselo, no logra dejar de oler mal. Entonces, evidentemente, estos son signos de alarma. Cuando ven mm. la ropa interior con sangre, cuando ven la ropa interior con pus que huele mal, cuando ven que la orina de su pareja en el baño está dejando una orina que no huele normal, son signos de alarma. Tienen que hacerlo que vaya al médico. Mira por ahí alguien que dice, y podría hacer una reflexión, el machismo es el peor enemigo del cáncer de próstata, ya que el pensamiento machista hace creer que el tacto rectal pues lo hace menos hombre. Sin duda, sin duda. Ha habido Te- mucho más libertad hoy en día hacia la inclusión, hacia la aceptación de la diversidad y por eso se ve con un sentido distinto. Pero por Claro. supuesto, todavía vemos generaciones que ven como anormal Ujú. el someterse a un tacto rectal o que si te haces un tacto rectal no eres hombre. Bueno, Entonces, claro. Pues bueno, por doctor, por su- espacios como estos, donde se hable claro y se diga las cosas realmente como son, pues ayuda también, ¿no? Así que sin muchísimas gracias, duda, sin doctor. duda, hablarlo claramente, que el médico entienda que se hace con respeto. Por supuesto, te consigues todos los días con pacientes que lo toman con sentido del humor. Yo me río y dependiendo de cómo el paciente quiera, pues uno se adapta y el paciente te dice, me va a mandar flores al día siguiente. Entonces, bueno, tú no empiezas y dices, bueno, prendan la música. Y uno dice, bueno, si quieres vuelves mañana si te gustó. Entonces, por supuesto, se genera todo un chiste alrededor y uno trata que el paciente se sienta Total que se hagan cómodo, prueba. uno trata con mucho respeto de que el paciente se sienta cómodo, de Mm. que, de que uno siempre está acompañado durante el examen físico por otro personal del equipo médico, de que entienda que esto es un acto médico absolutamente respetuoso y que, bueno, se hace con mucho cuidado. Claro. Doctor, le quiero agradecer mucho. Lo voy a comprometer porque hemos tenido como 100 views aproximadamente y las personas están bastante interesadas, así que voy a decirles a ustedes también que si quieren que hablemos de otro tema con el doctor, pues creo, ya le estoy comprometiendo que va a estar encantado de estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer. Disfruto mucho siempre tus interesantes entrevistas. Gracias. Un abrazo, doctor. Estuvo con nosotros el doctor René Sotelo. Él es urólogo, oncólogo, director médico del Servicio de Internacionales del Centro de Medicina Keck de la Universidad Sur de California. Yo les voy a poner también en los números donde van a poder realizar contacto y muchísimas gracias a ustedes por sumarse. Y ya saben, o sea, es verdad lo que decía ahí una de las personas que nos compartió. El machismo es el peor enemigo de evitar el cáncer de próstata, ¿no? Así que no le tengan miedo. Si pueden, me pueden escribir allí abajo otro tema del que quieran hablar y pues yo, para mí, estoy encantada, perdón, que estoy encantada de conversar con ustedes. Claro que voy a guardar el live, ya lo publico en un momentito más. Un abrazo para todos.